Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 12 de mayo del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer el primer libro de Reyes a partir del capítulo 9 hasta el versículo 46, el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, y primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Primero de Reyes 2, del 9 al 46, primero de Reyes 3, 1 y segundo de Crónicas, capítulo 1. Ayer comenzamos con la historia de Salomón, el hijo que sucedió a David. Eh, Vimos pues durante todo este tiempo las obras que el Señor había hecho a través de David. Vimos y estudiamos la vida de David, a quien el Señor le llamaba un hombre conforme en su corazón. Y el hecho que David fue un hombre que procuró agradar al Señor, pues también nos muestra sus momentos sombríos cuando lastimosamente quitó la mirada del Señor, lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros. Y ese es uno de los fenómenos particulares que he insistido mucho en que tiene la Biblia, que la Biblia no nos muestra a personas inmaculadas, perfectas. Nos muestra a un Dios perfecto, a un Dios misericordioso, a un Dios eh, eh, que es lleno de bondad y de gracia, y a una humanidad que definitivamente está necesitada de Él y que lejos de Él nada podemos hacer. Y esto nos muestra tanto la vida pues de todos los hombres de la fe que hemos estudiado hasta ahora, frágiles, vulnerables, pero que hay una constante en ellos y es una decisión a luchar cada día para agradar al Señor. Y en esa lucha pues van a minimizar las faltas y las fallas delante del Señor. Y quisiera retomar algo de David. David en el capítulo 2, a partir del versículo 1 del primer libro de Reyes, le da unas instrucciones finales a su hijo Salomón. Sabemos que incluso cuando David estaba anciano hubo una autoproclamación de Adonías, otro hijo de David, que se adelantó al mandato de su padre, seguramente, bueno, movido además por otro personaje que David, que había trabajado con David, del cual David se sentía un poco defraudado e incluso como engañado. Precisamente en estos primeros versículos del capítulo 2, David le da unas instrucciones a Salomón, pero muy importante estas primeras porque tal cual vamos a ver a Salomón actuando coherentemente a la instrucción que su padre le da. Le dice, guarda los preceptos del Señor tu Dios, versículo 3, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. No sé si se les viene a la mente Josué 1:8, tal cual como Moisés le dijo a Josué, su sucesor, David le está diciendo a Salomón, su sucesor, que ande en los caminos del Señor, que guarde sus mandamientos, y le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y todo aquello que emprendas. ¿Sí? De alguna manera, y esto tiene mucho sentido, los padres, porque Moisés funge también como padre de Josué y David obviamente como padre de Salomón, le están legando a sus hijos lo que seguramente para ellos fue lo más importante y fue guardar las prescripciones del Señor, y en esa obediencia a los mandatos del Señor estaría la bendición, estaría la prosperidad, estaría el beneficio en todo lo que sus hijos emprendieran. Y dice el versículo 4, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino,
andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Sí? Entonces, David le está dando instrucciones muy puntuales, muy claras a su hijo. Obedezca al Señor, guarde sus mandamientos, emprenda todo lo que el Señor está mandando y usted va a disfrutar lo que el Señor me prometió a mí y va a ser también una promesa para usted. Y además de esto, bueno, y entonces en este mandato pues estaba el éxito o el fracaso que iría a tener Salomón. Y pues ya sabemos nosotros por la historia que Salomón llegó a tener un éxito extraordinario, pero lastimosamente cuando quitó su corazón de las palabras de su padre, también vino un fracaso extraordinario, ¿sí? Si Salomón se hubiera guardado todo el tiempo conforme al mandato del Señor, pues seguramente no hubiera tenido ese final tan desastroso, apartado del Señor, y que no solo fue mal para él, sino mal para el pueblo, generando una división en el país que su padre había logrado unificar. Pero además de este mandato, puntualmente el Señor le da un mandato frente a algunos personajes y le da un mandato frente a Joab, los hijos de Barzilai y Simei, unos personajes que de alguna manera afectaron la vida de David. Joab fue uno de los principales generales del ejército de David, pero Joab había actuado de mala manera, había matado eh, a, a otros compañeros militares bueno, de Saúl, que eran buenos hombres, y lo hizo de una manera alevosa, violenta, y David estuvo en contra de él. Y Simei fue aquel hombre que se burló, que era de la tribu de Benjamín, que se burló, menospreció y amenazó a David cuando su hijo Salomón se sublevó. David le da instrucciones sobre ellos. Acordémonos también que Joab participó de ese intento de golpe de Estado que hizo Adonías, el otro hijo de David. Joab, estaba también el sacerdote y Adonías se confabularon para o proclamar a Adonías por encima de la voluntad de David, que fuera Salomón. Incluso sobre ellos, David le da instrucciones a Salomón. Y aquí hay algo bien interesante. ¿Cómo empieza entonces Salomón su reinado? Y Salomón empieza su reinado pues poniendo en orden la casa. ¿Cuál era el caos y el desorden que había en ese momento en la casa? Pues que su hermano se había autoproclamado rey, se había sublevado por encima de la voluntad de su padre, que también además Joab se había revelado al unirse con Adonías. También el sacerdote que estaba en ese momento se había apartado y se había sublevado en contra de David y de Salomón. Y entonces le toca empezar a poner en orden la casa, ¿sí? Porque estaba Sadoc, bueno, Sadoc es el que va a nombrar Salomón. Y eso es lo que nos plantea este capítulo 2, cómo Salomón, siguiendo las instrucciones de su padre, empieza a poner en orden la casa. ¿Qué hace? Bueno, Adonías lastimosamente, abusando un poco de la gracia y de la misericordia, se atreve a pedirle a Betsabé que le dé por esposa a Abisac Sunamita, que era la joven que le habían traído a David para que, eh, digámoslo así, le acompañara y le diera calor físico. La Biblia claramente dice que Abisac nunca fue mujer de David, ¿sí? Abisac cumplía la función de darle calor corporal y dice que ella dormía a los pies y le generaba calor. Y la Biblia claramente dice que David nunca conoció a Abisac. Acordémonos que la expresión de conocer es un eufemismo que utiliza la Biblia para hablar de cuando se tuvieron relaciones sexuales. Entonces, en vez de decir tuvieron relaciones sexuales, dice y conoció a su mujer.
Y claramente la Biblia dice que David no conoció a Abisag. Si bien ella lo acompañó, si bien ella le brindaba calor humano en las noches, ellos nunca tuvieron intimidad, o sea, no fue mujer de David. Y Adonías le pide a la mamá de Salomón, a Betsabé, pues que él quiere casarse con ella. Adonías a Salomón le pareció ya atrevido, ¿sí? Adonías como que no se ubicaba y ahí es donde viene además un castigo para Adonías. Viene un castigo para Joab, viene un castigo para Simeí y el sacerdote Abiatar es sacado de su lugar, de su posición, y en lugar de Abiatar se coloca a Sadoc. De Sadoc, del sacerdote Sadoc, quien David había establecido para organizar el orden del servicio, van a venir los que en la época del Señor Jesús se van a conocer como los saduceos, ¿sí? O sea, los saduceos vienen del sacerdote Sadoc. Son aquellos que tenían la responsabilidad del sacerdocio y del culto en el templo. Y es así entonces como Salomón empieza a poner en orden, primero, su casa, ¿sí? A quitar lo que tiene que quitar, a poner en su lugar lo que debe poner en su lugar, a desechar lo que tiene que desechar y a darle, pues, tenía y estaba recibiendo una casa muy grande, una casa con mucha responsabilidad, administrada por un extraordinario hombre como fue David su padre. Tenía que calzar unas sandalias bien especiales y empieza tal cual, siguiendo la instrucción de su padre. Y aquí hay algo muy interesante. Cuando Salomón atiende la voz de su padre, ¿sí? El padre siempre estará dando la instrucción de poner en orden las cosas. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor, hay un efecto natural casi inmediato, y es que la luz del Señor a través de su Espíritu sí nos manda, a través de las instrucciones bíblicas, a poner en orden todas las cosas en nuestra vida. Áreas personales, profundas, íntimas, pero áreas también que tienen que ver con nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Y esa luz que viene a nosotros nos impele a poder desechar, darle lugar a las cosas, nombrar las cosas como se deben nombrar. Y ese orden va pues permitiéndonos a nosotros también acercarnos un poco más al Señor. Moisés le decía al Señor: si he hallado gracia en tus ojos, que esa gracia me permita actuar conforme a esa gracia para hallar más gracia. Y eso es lo que vemos como en este primera parte de la vida de Salomón. Obedece la voz de su padre y esa voz de su padre le está indicando poner en orden la casa, poner en orden lo que no está en su lugar, nombrar las cosas que deben ser nombradas, desechar lo que debe ser desechado. Esto a la postre que iba a traer a la vida de Salomón, pues armonía, tranquilidad, paz. El mismo nombre de Salomón es pacífico, ¿sí? De ahí viene o se escribe también con la misma expresión de shalom, que es una palabra muy común. El saludo entre los israelitas es shalom y la despedida es shalom, que es un deseo de paz. De allí también viene Jerusalén, tiene esa misma raíz que quiere decir algo así como fundamento de paz. Y Salomón, su nombre, va a querer decir algo así como pacífico. Así que es un hombre que, siguiendo las instrucciones de su padre, poniendo en orden la casa, va a poder traer paz, pero también experimentar paz. En el caos no hay paz, en el desorden no hay paz, en la improvisación no puede haber paz y tranquilidad. Y esto de poner a cada persona en su lugar, a poner cada función en su lugar, a desechar lo que tiene que ser desechado, pues va a traer paz y armonía. Y lo siguiente que hace Salomón, entonces en todo el capítulo 2
vamos a ver esa ejecución de las primeras instrucciones que ejecuta Salomón, que le había dado su padre David. Y en el capítulo 3, empieza el capítulo 3 con otra decisión muy inteligente, por lo menos estratégicamente inteligente. Y dice el capítulo 3: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre del Señor hasta aquellos tiempos. Y aquí hace algo muy inteligente también Salomón, y fue emparentar con la hija de un hombre poderoso, un vecino poderoso, que tal vez a la postre era bueno tenerlo como aliado, ¿sí? Aquí lo que está procurando Salomón es también una paz en su entorno. Entonces, mire cómo este hombre pacífico. Ahora, no vamos a entrar en el detalle que el Señor le dijo al pueblo de Israel que no tomara ninguna mujer de las cananeas. Sin duda alguna, pues David no está tomando una mujer de las judías, ¿sí? Tampoco está tomando a cualquier mujer de las cananeas. Está emparentando con la hija del rey de Egipto. ¿Cuál va a ser el problema más adelante de Faraón? Perdón, de Salomón, que no se contentó con la hija de Faraón, que entonces empezó a buscar mujeres de todos los vecinos, ¿sí? Ya quiso emparentar y tener paz, fue con todos los vecinos, y allá fue cuando se excedió en la decisión. Si hubiera mantenido un equilibrio y control, hubiera sido un hombre que hasta sus últimos días hubiera vivido en completa armonía, paz y siendo agradable delante del Señor. Aquí entonces vemos cómo Salomón, primero, al atender el mandato de su padre, pone en orden sus cosas, su casa. Luego de ordenar lo más íntimo, lo más cercano, pues también decide poner atención a su entorno, y decide entrar en paz al llegar al acuerdo matrimonial con la hija de Faraón, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que Salomón también tiene muy buenas relaciones internacionales. De hecho, gracias a esas buenas relaciones internacionales es que Salomón va a tener mm, materiales para edificar el templo. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que Salomón hace un pacto con Hiram, que era el rey de Tiro. Vamos a ver que van a venir muchas personas a Jerusalén a ver cómo vivía Salomón, lo que hacía Salomón, porque su fama se fue conociendo. Y estos acuerdos, estos pactos que Salomón va estableciendo, va a traer entonces no solo paz internamente, sino paz con sus relaciones exteriores, ¿sí? Y luego de que Salomón empieza en este proceso de poner en orden su casa, de arreglar también su entorno, de mejorar su entorno, seguramente si lo tradujéramos a nuestros tiempos es yo mejoro mi ambiente familiar, pero también hago todo el esfuerzo por mejorar mi ambiente laboral o académico o con mis vecinos, y eso trajo que volviera el Señor, ¿sí? Entonces, en este orden lo puedo identificar. El padre le da unas instrucciones. Salomón obedece las instrucciones de darle orden a su casa, de poner en acuerdos a sus vecinos, de vivir en tranquilidad y en armonía con su entorno. Y luego el padre vuelve y se le presenta a Salomón. Seguramente, ¿qué generó Salomón? La gracia inicial que lo movió a la obediencia, pues aumenta la gracia del Señor, lo mira con agrado y más adelante le va a decir: ¿qué quieres, Salomón? Dime qué quieres. O sea, hasta este momento, a través de tu obediencia, de seguir las instrucciones del Padre, estás mostrando una determinación de hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué quieres, Salomón? Estoy dispuesto a darte lo que me pidas. Y ya mañana veremos eso. Lo que le va a pedir Salomón al Señor definitivamente va a conquistar el corazón del Señor.
porque teniendo la oportunidad de pedir como en las historias de niños, donde con la lámpara pídeme 3 deseos, pudiendo pedir lo que quisiera, pidió algo que sorprende el corazón del Señor y que conquista el corazón del Señor. ¿Con qué nos quedamos hoy de Salomón? Oigamos atentamente la instrucción, determinemos poner en orden lo íntimo, lo personal, lo cerca a nosotros. En verdad, Dios es un Dios de orden. El Señor se mueve y bendice el orden, ¿sí? Ordenar los asuntos, los pendientes, la casa, ordenar las relaciones. Y si ustedes miran el orden que le dio Salomón a la heredad que David le había dado, tiene que ver con las personas. Acercar a los que debe acercar, alejar a los que debe alejar, ¿sí? El confiar en los que debe confiar y apartar de sí a los que o en los que no debe confiar. Y posterior a eso, pues mejorar entonces también las relaciones con su entorno. Un buen trato, un trato digno, darle a cada quien lo que es justo, tratar a cada persona con dignidad y esto va a traer beneficios en todo sentido, no solo para Salomón, sino que va a traer beneficios también para el pueblo. Y en esa decisión de Salomón de obedecer la instrucción del Señor, pues también vino la decisión del Señor de bendecirlo y complacerlo con todo lo que él quisiera y dispusiera. Vamos entonces a darle gracias al Señor, a entregar este día en oración. Amado Padre, yo quiero entregarte este día, pedirte por favor que la luz de tu Espíritu irradie en nuestras mentes y en nuestros corazones para que con sentidos agudos a tu palabra, a tu instrucción, a tus consejos, nosotros podamos, Señor, disponer el corazón y todo nuestro ser para, para seguir esa instrucción tal cual. Tú eres un Dios de orden y algo que trajo paz y tranquilidad a Salomón fue el orden. En medio del afán, del desorden, del caos, eh, se pierde la paz. Esto quita tranquilidad. Cuando tratamos de poner, mi Señor, las cosas en su lugar, de nombrarlas por su nombre adecuado, de desechar lo que nos sirve, pero también de retomar lo que debe ser tenido en cuenta, el mismo orden, Señor mío, traerá tranquilidad y paz. Y si hay algo que vemos, Señor, que caracterizó es la vida en general de Salomón, fue paz y tranquilidad. Y así empezó, Señor, su reinado, poniendo en obra tus palabras, las instrucciones que le diste, Señor, a través de su padre David. También lo veremos que más adelante cuando se separa de esa instrucción, pues va a perder la paz y la tranquilidad. Yo personalmente te pido que me permitas andar en tus caminos y que hoy, Señor, en este día que me has concedido, yo pueda moverme y conducirme conforme a tu instrucción. Que tenga la luz, Señor, de tu palabra en mi mente y de tus órdenes para, para poner las cosas en el lugar que deben estar. Permíteme hoy cumplir con mis compromisos. Hay compromisos que yo no puedo evadir o dilatar. Compromisos contigo, Señor. Compromisos con mi familia, compromisos con mi prójimo, con mi entorno. Yo sé, Señor, que cuando se nos acumulan el cumplimiento de los compromisos, perdemos paz y viene la angustia a nuestro corazón. Hoy, permítenos sentarnos, hacer una lista, chequear esa lista de cosas que tenemos que cumplir. Padre, es así de sencillo. Y cuando nosotros eh, ordenamos, y lo que tiene que ver incluso con amistades, con relaciones, tú bendices el orden.
porque tu espíritu trae la luz, tu espíritu trae el orden, Señor, y cuando viene el orden, viene la provisión, la bendición y la llenura. Y yo quiero, Señor, experimentar tu bendición en todo sentido. Necesito tu bendición. Yo necesito tu bendición para vivir. Yo necesito tus buenas palabras para vivir bien. Sin ti nada soy. Y si tú no me provees lo que necesito, si tú no me proteges, si tú no me orientas, Señor, primero no sería agradable a ti, segundo, mi vida no tendría plenitud y felicidad. Por eso acompáñanos en este día, mi Señor, ilumínanos, no nos dejes pasar este día en afán, en ansiedad, en angustias y preocupaciones, sino danos un corazón sabio, entendido, noble y obediente para poder experimentar la paz tuya que sobrepasa el entendimiento. Danos tu bendición, tu dirección. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.